Hola, en este tutorial vamos a ver síntesis FM o síntesis por modulación de frecuencia y lo vamos a ver desde tres software distintos. En este caso estamos viendo Pure Data, que se escribe Pure Data. Es un software gratuito en el que vamos a poder ver cada control y vamos a tener justamente mayor control para entender mejor los distintos parámetros necesarios para hacer una síntesis por FM, y luego la vamos a aplicar en dos sintetizadores, en el Basil y en el Vital. Este video tiene la función de ser una introducción a este tipo de síntesis y en donde vamos a ver los principales parámetros que nos permiten desarrollarla. Básicamente, de lo que se trata este método de síntesis es que vamos a tener dos osciladores. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. No importa si no conocen la interfaz de este programa, yo les voy a ir diciendo qué es cada cosa. Por eso les decía, acá tenemos un oscilador y acá tenemos otro oscilador. Y el principio de esta síntesis es que un oscilador va a modular la frecuencia del otro oscilador. Y eso nos va a generar distintos resultados sonoros que son muy característicos de la síntesis por FM. Podemos observar que para cada oscilador vamos a tener los controles de frecuencia y los controles de amplitud. Acá se llama desvío porque, bueno, en la FM adquiere ese nombre. Y exactamente lo mismo para este otro oscilador. Tenemos control de frecuencia y control de amplitud. Yo acá ya puse unos valores por defecto para moverme más rápido, pero básicamente lo que le vamos a ingresar al oscilador es decirle qué frecuencia queremos que nos entregue y con qué amplitud. Bien, vamos a ver el primero de los ejemplos de la síntesis por FM, que es un ejemplo, digamos, que es un caso particular porque vamos a trabajar con bajas frecuencias. Es el ejemplo del vibrato, que si son músicos probablemente conozcan este término, que hace referencia a ese efecto que producen, por ejemplo, los instrumentos de cuerda, como pueden ser los violines, cuando al mover el dedo sobre el traste generan una variación en la altura del sonido, y ese fenómeno se denomina vibrato. Bueno, lo vamos a recrear y vamos a escuchar cómo suena. Fíjense que yo ahí tengo una altura que está sonando, en este caso son 150 Hz, y esa altura va a estar, digamos, oscilando entre una altura levemente superior y una altura levemente inferior. Y ese es justamente el fenómeno del vibrato. Fíjense que si yo corro la frecuencia del oscilador portador, es como si yo me moviera por el traste del violín, por ejemplo, e iría a otra nota. Pero voy a seguir teniendo esa sensación de vibrato. ¿Y qué van a hacer el resto de los controles? Bueno, vamos a tener el control de la frecuencia moduladora y el control del desvío. Los voy a accionar y vamos a tratar de parar las orejas para ver qué es lo que están provocando en el sonido. Fíjense que lo dejé ahí y nuestro modelo original era es decir que a medida que yo incremento el control de desvío o de amplitud, lo que va a estar sucediendo es que me voy a estar alejando más de esta frecuencia central,
de los 150 Hz, me alejo más. Fíjense que llega más agudo y más grave que su versión original. Está muy cerca de los 150 Hz. Incluso, fíjense, acá lo acerco tanto que ya nuestro oído no lo percibe, lo percibe muy levemente. Bien, entonces con el control de desvío o de la amplitud del oscilador modulador, lo que voy a hacer es alejarme de esa frecuencia central. Bueno, y uno podría subir acá muchísimo más. Y ahora veamos qué sucede con este otro control. Justamente el de la frecuencia del oscilador modulador. ¿Qué está pasando con este control? ¿Qué es lo que está variando en ese ejemplo del vibrato? Fíjense, le voy a llegar a valores más chicos. Lo que va a estar, lo que me va a permitir modificar este control, el control de la frecuencia del oscilador modulador, es justamente la frecuencia a la que se va a desviar de la frecuencia central del oscilador portador. Es decir, que esto lo va a hacer 2 veces por segundo y se va a alejar esta cantidad. Fíjense, vamos a agrandarlo un poco y ahora en vez de 2 vamos a poner 4, es decir que lo va a hacer el doble de rápido. Este control de acá, el de la frecuencia moduladora, no me interfiere en cuánto se aleja de la frecuencia central. Para eso está el control de desvío. En lo que interfiere es a la velocidad que lo hace. Fíjense, sigo aumentando. Ya valores donde no los empiezo a percibir, pero empieza a pasar algo interesante cuando empiezo a generar combinaciones entre estos dos valores. Bueno, uno podría estar días enteros modificando valores y viendo qué es lo que suena, incluso trabajar con la frecuencia del oscilador portador. En fin. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Este también es un caso particular, este que les coloco acá, en donde nos sirve para, fíjense, vamos a trabajar con el vibrato y luego pasamos a este. ¿Cuál es la particularidad de este ejemplo? Que el desvío o la amplitud de la frecuencia o la amplitud, perdón, del oscilador modulador está en 0. Cuando eso está en 0, lo único que yo voy a escuchar es esta frecuencia, es decir, no va a haber FM. Por eso acá dice solo vale la frecuencia del oscilador portador. Yo acá la voy a modificar. Fíjense, si quiero escuchar la 440 lo voy a tener ahí. Y como acá el desvío está en 0, no se produce la FM. En tanto yo comience a subir esto, ahí sí se va a producir. Pero eso lo que me va a estar indicando es que solo va a estar sonando este oscilador. Seguimos con el siguiente ejemplo. Bien, esperen que apago esto. Acá tenemos el tercer ejemplo. Y ya nos empezamos a meter un poquito con ciertos conceptos teóricos de la FM. Ya algunos estuvimos viendo. La frecuencia del oscilador modulador, la frecuencia del oscilador portador, el desvío. Y ahora vamos a ver una relación que se da que se llama índice de modulación. Y el índice de modulación viene dado por esta relación que les comentaba.
que va a ser el desvío dividido la frecuencia moduladora. Para este ejemplo que yo ya seteé, esta relación da 1, es decir, que el desvío y la frecuencia de la moduladora son el mismo número, por decirlo de alguna manera. Fíjense, yo lo voy a setear acá. Tenemos 50 y 50 y tenemos una frecuencia central de 400 Hz. Vamos a escucharlo. Y ahí tenemos una FM con un índice de modulación de 1. Uno podría tocar los parámetros y ver cómo empieza a variar, pero esa es la parte divertida que les dejo a ustedes. Vamos con el siguiente ejemplo, para empezar a entender para qué nos sirve esto del índice de modulación, para ver qué nos permite de alguna manera predecir la relación de estos dos parámetros. Me olvidaba de comentarles un pequeño detalle. ¿Cuál es el espectro resultante de este ejemplo que acabamos de escuchar, ¿no? Lo voy a poner ahí suavecito. El espectro resultante, fíjense que yo voy a partir de una frecuencia central de 400 Hz y con un índice de modulación de 1, con estos valores en 50, voy a obtener el siguiente espectro. 250 Hz, 300, 350, 400, 450, 500 y 550. Va a ser un espectro armónico que, si no estoy haciendo mal la cuenta, su frecuencia fundamental van a ser 50 Hz. Y vamos a empezar de a poquito a entender de dónde sale este espectro y por qué son estos valores y no son otros. Para ello vamos a utilizar cierta fórmula, pero la vamos a ir viendo conforme avancemos en el video. Para este ejemplo de acá, vamos a nuevamente tener un índice de modulación de 1, como teníamos en el ejemplo anterior, es decir, que la relación entre desvío y FM, esa división nos va a dar 1, pero en este caso no vamos a tener 50 y 50 para la frecuencia del oscilador modulador y el desvío, sino que vamos a tener 100 y 100. La frecuencia central va a ser la misma, fíjense que en los dos es 400. Y fíjense que tengo un espectro totalmente distinto. Vamos a escuchar los dos. Primero el ejemplo número 3 y luego el 4. Como se ve acá y también como ustedes habrán escuchado, los espectros resultantes son distintos. Es decir, que yo voy a poder tener índices de modulación 1 y voy a tener resultados distintos. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando con una relación distinta. La relación va a ser la misma, siempre va a dar 1, pero voy a estar trabajando con valores distintos acá. Fíjense, yo podría, no sé, jugar un poco y llevar ahora esto a 200 y a 200. Nuevamente tengo otro espectro distinto, el cual podríamos calcular cuál es el espectro resultante. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Bien, llegamos a una parte un poquito más matemática o teórica. No se asusten con esta fórmula, la vamos a ir desmenuzando. Van a ver que no es difícil. Primero vamos a aclarar qué son las bandas laterales, que es algo que no aclaramos, pero que ya venimos escuchando en los distintos ejemplos que fuimos haciendo. La FM se caracteriza, por decirlo de alguna manera, por tener su frecuencia central, que es el valor que asume la frecuencia del oscilador portador, y bandas laterales significativas, que son aquellos armónicos o inarmónicos que van a estar a los costados de mi frecuencia central, es decir, más graves y más agudos. Eso, en la síntesis por FM, viene dado por este cálculo. ¿Qué es este cálculo? Bien, primero vamos a ver los valores que conocemos. Fíjense que dice FC, que va a ser nuestra frecuencia del oscilador portador,
más menos J, lo dejamos para adelante, por FM. FM lo tenemos aquí, que va a ser el valor de la frecuencia de nuestro oscilador modulador. ¿Qué es J? J es un número que varía entre 0 y aproximadamente I más 2. I es un valor que también conocemos. ¿Qué es I? Es nuestro índice de modulación. Es decir, que lo vamos a reemplazar la I, en estos dos ejemplos que vimos un índice de modulación 1 por un 1. Entonces, el cálculo de las bandas laterales vamos a hacer, por ejemplo, para el ejemplo número 3, que lo volvemos a escuchar. El cálculo de las bandas laterales para ese ejemplo va a ser la frecuencia del oscilador portador, es decir, 400, más y menos, tenemos que hacer todos los cálculos, J. J es un número que va a variar entre 0 y aproximadamente I más 1. I en este caso vale 1, así que 1 más 2, 3. J va a ser un número que varía entre 0 y 3. Es decir, que va a ser FC menos 3 por FM. FC menos 2 por FM. FC menos 1 por FM. Y así voy calculando todas las bandas laterales. Vamos a hacer el ejemplo. El número 3. Fíjense, nuestra FC va a ser siempre 400. Entonces voy a hacer 400 menos 3 por la FM es 50. 3 por 50 es 150. Entonces, 400 menos 150 me da 250, que es el valor que tengo acá. Sigo. 400 menos 2 ahora, asume J, por 50. 2 por 50 es 100. 400 menos 100 es 300. Tengo este armónico de acá. ¿Se va viendo? Seguimos. 400 menos 1 por 50. Es decir, 400 menos 50, 350. Llegamos a donde J vale 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces me queda mi frecuencia del oscilador portador. Y seguimos con ya valores positivos ahora. 1. 400 más 1 por la frecuencia del oscilador modulador, que es 50. O sea, 400 más 50, 450. Es decir, como se ve, y acá reemplazo por el 2. 2 por 50 es 100. 400 más 100 es 500. Y 3 por 50 es 150, más 400 es 550. Vamos a verlo aplicado en este ejemplo de acá. Lo escuchamos. Ahí tenemos el espectro resultante, que es este de acá. Y el cálculo de las bandas laterales más significativas va a ser lo mismo que antes. Acá J nuevamente va a asumir los mismos valores. ¿Por qué? Porque seguimos con nuestro mismo índice de modulación. Entonces van a ir de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Por eso también tengo la misma cantidad de bandas laterales significativas, que son, si no cuento mal, 7 rápidamente. Bien, entonces ahora la única diferencia es que mi FM antes valía 50, ahora va a valer 100. Entonces 400 menos 3 por 100, 400 menos 300 me da 100. 400 menos 2 por 100, es decir 200, me da 200. 400 menos 1 por 100 me da 300. Bueno, perdón por este cartel. Cuestiones de Windows. Decía 400 menos 1 por 100 me da 300. El caso de 0 me da 400. Ahora paso a los positivos. 400 más 1 por 100 me da 500. Más 2 por 100 me da 600. Más 3 por 100 me da 700. Bien.
Seguimos adelante, vamos a empezar a complejizar un poquito más el índice de modulación. Bien, veamos que acá agregué varias cosas. Vamos a ir viéndolas de a poco. En primer lugar, les pongo esto, ¿no? Los factores que determinan el espectro resultante, o los factores que nosotros vamos a ver que determinan el espectro resultante. Uno es el índice de modulación, que ya lo vimos, y acá tenemos una pista que a mayor índice, es decir, si este número cada vez es más grande, va a ser mayor la distribución de las bandas laterales. Eso lo vamos a ir viendo a medida que sigamos avanzando con los ejemplos. Y vamos a poner una nueva relación que también nos va a determinar el espectro resultante, que es la relación que se da entre la frecuencia del oscilador portador y la frecuencia del oscilador modulador. Nuevamente una relación de división. Mientras más compleja sea, el espectro va a ser más complejo. Es decir, si la división entre este número y este número se vuelve cada vez más fraccionaria, una fracción extraña, por decirlo de alguna manera, el espectro va a ser más complejo. Conforme esta relación sea un número entero, el espectro va a ser menos complejo. Es una combinatoria de estas dos cuestiones las que nosotros vamos a ver que determinan el espectro. Vamos a escuchar el ejemplo que les pongo acá. Y después vamos a entrar a entender un poquito más esto. Pero primero vamos a escuchar el 3, el 4 y el 5 para ir viendo cómo el espectro va evolucionando y se va complejizando. Vamos a subir un poquito. Ejemplo 3. Ejemplo 4. Acá no necesariamente se complejiza y cuando pasamos al ejemplo 5, fíjense que tenemos un espectro que va a tener ciertas particularidades que las vamos a ir viendo. Fíjense, vamos a leer el espectro resultante. Tengo frecuencias en negativo. Bueno, ¿qué es eso? Dice, las frecuencias negativas rebotan en positivas con un desfase de 180 grados. ¿Qué es esto? Ahora cuando veamos el cálculo del espectro resultante lo vamos a entender mejor. Fíjense que el índice de modulación en este caso es 2. Bueno, ¿por qué va a ser 2? Recuerden que el índice de modulación va a ser la relación entre desvío dividido frecuencia moduladora. Fíjense, desvío 600, frecuencia moduladora 200. 6 dividido 2 nos da 3. Bien, ahí tenemos un error que cometí yo. A ver si no me estoy equivocando. No, tenemos un índice de modulación que es 3. Yo acá me confundí. A ver, vamos a chequearlo bien. Bien, este error nos viene bien para volver a hacer este cálculo, porque yo lo hice con un índice de modulación 2. Vamos a ir haciéndolo. Vamos a calcular las bandas laterales para el ejemplo número 5. Es decir, que nuestra J es un número que varía entre 0 y aproximadamente el índice de modulación, que es 3 más 2, 5. Es decir, que vamos a ir de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y a todos ellos vamos a hacer este cálculo. Nuestra frecuencia del oscilador portador es 400 como antes y nuestra frecuencia del oscilador modulador es 200. Es decir, 400 menos 5 por 2 tenemos 1000. 400 menos 1000 es menos 600. Lo vamos a escribir acá. Menos 600. Como decíamos antes, esa frecuencia rebota en positiva con un desfase de 180 grados. Es decir, que esto se va a hacer positivo y va a tener un desfase. Este desfase de 180 grados
lo vamos a terminar de explicar cuando lleguemos a la aparición del armónico de 600. Es decir, vamos a dejarlo acá, menos 600, y vamos a seguir completando. Voy acá. 400 menos 4 por 200 es 800. 400 menos 800 es menos 400. Esa frecuencia ya la teníamos. Y las que siguen, si no me equivoco, ya las tenemos. 400 menos... hice 5, 4, 3. 3 por 2 es 6. 400 menos 600 es menos 200. 400 menos 2 por 2 es 400. Eso me va a dar 0. 400 menos 1 por 200 es menos 200. 400... vámonos, 400 menos 1 por 200. Eso me da 200. 400 menos 200 es 200. El caso de 0 me queda 400. 1 por 200. 400 más 1 por 200 es 600. Y acá llegué. Es decir, que yo voy a tener el menos 600 que rebota y se hace positivo y se desfasa 180 grados. Es decir, que entre este 600 desfasado y este nuevo 600, dependiendo las amplitudes que tengan cada uno de esos parciales, este armónico, el de 600 o parcial, va a sonar más o menos fuerte. El cálculo de las amplitudes de las bandas laterales viene dado por las funciones de Bessel, pero nosotros no nos vamos a meter ahí. Pero sí saber que esto eventualmente se podría cancelar y no escucharse el armónico de 600. Seguimos. Tengo 2 por 200 es 400, más 400 es 800. Lo anotamos acá. 3 por 200 es 600, más 400 es 1000. 4 por 200 es 800, más 400 es 1200. Y 5 por 200 es 1000, más 400 es 1400. Fíjense que yo voy a tener ahora un espectro que va a tener, vamos a dejar, por fines didácticos, vamos a dejar el menos 600. Fíjense la cantidad de bandas laterales significativas que yo voy a tener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con un índice de modulación 1 tenía 7. Con un índice de modulación 2 que no vimos se me van a 9. Y con un índice de modulación 3 se me fueron a 11. Después, por estas ser negativas, rebotan y bueno, se repiten acá y el espectro termina siendo un poco menos complejo. Ahí. Pero fíjense cómo lo que dice acá es cierto de alguna manera. A mayor índice de modulación va a ser mayor la distribución de bandas laterales. Bien, ya tenemos el espectro y ahora algo que no mencionamos antes es ver esta relación, si efectivamente da 2, que va a ser la frecuencia del oscilador portador 400 dividido la frecuencia del oscilador modulador 200. 4 dividido 2 da 2. Es decir que tenemos una relación que nos da un número natural, no va a presentar tanta complejidad. Volvemos a escuchar el espectro. Y lo que sí podemos hacer es complejizarlo un poco, variando la relación entre la frecuencia moduladora y la frecuencia portadora. Fíjense lo que va a empezar a ocurrir. Ya el espectro rápidamente se vuelve inarmónico. ¿Por qué? Porque la relación 411 dividido 200 me da un número fraccionario mucho más complejo que este número natural 2. Probablemente cuando yo vaya a algún múltiplo de 200,
el espectro se va de alguna manera a aclarar un poco. O sea, si yo por ejemplo voy a 600, fíjense cómo nuevamente el espectro se vuelve a aclarar. Bien, siguiente ejemplo. Bien, vamos a sacar esto. Y acá en este caso tenemos, en el ejemplo 6, un índice de modulación 2. Fíjense la cantidad de bandas laterales significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como habíamos dicho antes. Con un índice de modulación 2 tenemos 9 bandas laterales significativas. Vamos a ver qué pasa con las negativas. Y en este caso también tenemos una relación entre la frecuencia del oscilador portador y la frecuencia del oscilador modulador un poquito más compleja que la de antes. Antes era un número natural, ahora tenemos un número fraccionario. Vamos a escuchar un poquito el ejemplo 5 y el 6 a ver cómo evoluciona esa diferencia. Este es el ejemplo 5 de antes y el ejemplo 6. Fíjense que el espectro es ya un poquito más complejo. Incluso si consultamos sus parciales, vamos a tener 100, 200, 400, 500, 700, 800, 1000, 1300 y 1600. Fíjense que en este caso los negativos de alguna manera no están compitiendo con su versión positiva, como pasaba acá con el menos 600 y el 600. Acá los negativos rebotan, se desfasan y listo, suenan. Bien, seguimos. Nos quedan dos ejemplos más. Acá en el ejemplo 7 tenemos índice de modulación 3 y una relación más compleja ya, ¿no? Una fracción más compleja todavía. Fíjense, el espectro resultante va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bandas laterales. Índice de modulación es 3. Vamos a escucharlo. Nuevamente escuchamos 5, 6 y 7. 5, 6, 7. Ya un espectro bastante más complejo. Y vamos al último de los ejemplos, en donde tenemos acá un índice de modulación que en este caso es 0,5. Acá me quedó separado, que es 0,5, y una relación nuevamente como antes, de 7 octavos. Vamos a ver la diferencia entre esos dos. Fíjense el espectro resultante cómo se achicó. ¿Por qué? Porque el índice de modulación ahora es más chico que 1 incluso. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a escuchar 6, 7 y 8. 6, 7, 8. Y lo último, quizás lo más divertido, es el siguiente ejemplo, que es un randomizador de todos estos tres parámetros. Vamos a cortar un poquito. Fíjense que a medida que yo le doy, me va tirando valores aleatorios para todas esas relaciones. Y vamos a ir escuchando qué pasa. Fíjense este sonido como bastante acampanado. Bueno, uno podría seguir así un rato bien largo. Ahora vamos a pasar a ver la síntesis por FM aplicada en dos sintetizadores distintos, y vamos a ir viendo un poco cómo trabajan, cómo podemos trabajar con estos conceptos que veíamos desde el Pure Data. Antes de irnos a los sintetizadores, quería decir dos cositas que tienen que ver con que nosotros estamos trabajando en este caso con una versión de las más simples
que podemos armar de síntesis FM, que es trabajar con un solo oscilador modulador y un solo oscilador portador. Pero nosotros bien podríamos trabajar con varios osciladores moduladores que vayan a un oscilador portador, o con varios osciladores portadores que reciban de un oscilador modulador, o podríamos trabajar también lo que se llama el FM en cascada, que sería un oscilador que modula a otro y este modula a otro y modula a otro, y así sucesivamente las cantidades de instancias que yo quiera tener. Obviamente esto va a complejizar el espectro y va a abrir la posibilidad a empezar a trabajar con la idea de formantes, ¿no? Generar zonas en el espectro de mayor relevancia que yo voy a poder ir controlando con los distintos parámetros. Lo que podríamos decir que en algún punto tiene de negativo la FM es que el control de las amplitudes de las bandas laterales uno no lo puede hacer individualmente, ¿no? Viene dado ya por esto que mencionábamos antes de las funciones de Bessel. Bien, ahora sí vamos a los sintetizadores. Bien, acá en este caso tenemos el sintetizador que se llama Basil. Es un sintetizador modular. Fíjense que tenemos un oscilador, 2, 3, 4 osciladores, y tenemos un LFO acá y otro LFO acá. O sea, dos osciladores más de baja frecuencia. Nosotros podríamos hacer la síntesis FM ya sea a través de un oscilador o de un oscilador de baja frecuencia. Yo voy a definir, porque quise, al oscilador 2 como mi oscilador portador. Y fíjense que tengo conectada su salida al amplificador. Si toco, tengo una frecuencia con determinada forma de onda. En el primer ejemplo, lo que yo puedo hacer es de la salida del oscilador de baja frecuencia conectarlo al control de frecuencia del oscilador portador, y acá abrir un poquito la cantidad de señal. Y fíjense que yo ya acá estoy teniendo el efecto de vibrato que veíamos antes. Acá este control lo que va a hacer es el control de la frecuencia del oscilador modulador. Fíjense que yo a medida que lo subo se hace más rápido y a medida que lo bajo se hace más lento. Y el control de aquí, vamos a ver qué sucede, va a ser como el control de desvío que veíamos. Fíjense que es cuánto yo me alejo de la frecuencia central, y la frecuencia central la voy a tener acá con el control de frecuencia del oscilador portador. Vamos a achicar un poco esto para que sea más claro que es la frecuencia central lo que estoy moviendo con este control. Fíjense que no me cambia ni la frecuencia de oscilación ni el desvío. Me cambia la frecuencia central justamente. Bien, uno también acá podría seguir probando y probando, y la otra también opción que tendríamos sería trabajar ya con directamente un oscilador, es decir, desde un oscilador normal hacia el otro oscilador. En este caso yo voy a salir del oscilador 1 nuevamente a la entrada de acá, perdón, ahí. Esto lo vamos a dejar normal, vamos a tocar y vamos a ir trabajando ahí. Abrimos un poquito la entrada de la señal. Vamos a trabajar con
este control va a ser las veces de la frecuencia del oscilador modulador. Acá yo puedo usar el volumen del oscilador modulador, lo cual sería igual a el control de desvío. Si lo dejo en cero, como veíamos en el ejemplo 2 de antes, lo único que va a estar sonando es este oscilador, no hay FM. Y también el desvío lo puedo trabajar desde acá, que es, digamos, la cantidad de señal que llega acá de este oscilador. Y nuevamente la frecuencia central va a ser lo mismo acá. Bien. Algo que también podemos hacer para seguir enriqueciendo el sonido es trabajar con las formas de onda. Por ejemplo, yo podría cambiar la forma de onda y así ir buscando determinadas sonoridades. También puedo trabajar con este control de Sense, que me va a ir permitiendo conseguir distintas sonoridades. En fin, uno podría ir transformando el sonido para llevarlo a lo que cada uno esté buscando, y eso también va a depender de las características del sintetizador que yo quiero usar o que yo tenga. Bien, y por último, ahora nos vamos a pasar al Vital para también ver un poco cómo trabajar la síntesis por FM. Bien, acá estamos en el Vital y van a ver que este sintetizador, que es un sintetizador por tabla de onda, van a ver que no responde de manera tan lineal a como venimos viendo, a los controles que nosotros esperamos o que nosotros mencionamos anteriormente. Van a ver que están un poco más diluidos o más mezclados los distintos controles. Acá yo ya hice unos presets para comenzar a arrancar y entender un poco. Primero tenemos dos osciladores, fíjense acá, oscilador 1, oscilador 2, y vamos a definir nosotros a este oscilador como el oscilador portador y a este oscilador como el oscilador modulador. Fíjense que acá, a través de este valor, yo despliego esta lista y le pido que me genere una FM desde el oscilador 2. De esa manera yo defino esta relación que mencionaba anteriormente. Para este caso tenemos un vibrato, como venimos arrancando siempre. Y fíjense lo que va a empezar a pasar. Vamos a trabajar con nuestra frecuencia del oscilador portador, que la tenemos acá, ¿no? Pitch es la altura y la tenemos a través de un control por semitonos o a través de un control por cents. Pero van a ver que empieza a pasar algo que uno no lo espera en relación a lo que nosotros veíamos antes. Fíjense, yo voy a ir a esta visualización que me permite ver acá un poquito más grande el espectro. Fíjense cómo tengo una frecuencia que está desplazándose un poco hacia el grave y un poco hacia el agudo con cierta velocidad. Hasta ahí todo bien, es lo que veníamos viendo del vibrato. Fíjense, a medida que yo subo de nota, yo estoy en el Do, que lo tenemos acá. Cuando yo paso a un Do una octava arriba, fíjense que la frecuencia con la que el vibrato sucede cambió. Ahora es más rápido. ¿Se ve? Y si bajo una octava, es más lenta. Es decir, que de alguna manera están vinculados la frecuencia del oscilador portador con la frecuencia del oscilador modulador. Ven esto que les decía, que en el primer software, en el Pure Data, yo tengo
mucho más control sobre cada uno de los parámetros, sobre lo que quiero hacer con cada uno de los parámetros. Bien, vamos a ver un poco la idea del desvío. El desvío uno esperaría tenerlo en el control del volumen, pero nosotros lo que hacemos acá es ponerlo en cero, porque si yo lo subo también voy a escuchar este oscilador y eso no es lo que ocurre en la FM. Entonces lo voy a tener a través del editor de la forma de onda y simplemente trabajando con la amplitud de ese parcial. Fíjense. Y acá sí tengo un control más claro del desvío, pero bastante limitado, o sea, llego hasta ahí. Y también lo que voy a tener es este control de acá, que hasta ahora no lo hemos tocado. Perdón, antes de llegar a ese control quiero trabajar con la frecuencia del oscilador modulador, perdón, que es esta de acá. Antes trabajamos con el portador, veíamos lo que ocurría y ahora trabajamos con la del modulador. Vamos a ver si pasa lo que nosotros esperamos que pase en la FM. La velocidad de la modulación empieza, o del vibrato empieza a ser más rápida. Pero también el desvío empieza a ser un poco más grande. Fíjense que ya el donde yo me muevo es un intervalo un poco más grande. Cada vez más grande. Es decir que en el control de que uno esperaría que sea la frecuencia de modulación del oscilador modulador, está también mezclado algo del desvío. Y ahora sí, quiero llegar al control. Vamos a dejarlo esto por acá. Quiero llegar a este control de acá. Este control de acá lo que me va a hacer un poco es trabajar con la justamente con la cantidad de bandas laterales que yo quiero que estén apareciendo. Es decir que de alguna manera este control, en este control tengo mezcladas el desvío y tengo el índice de modulación, justamente, la relación entre el desvío y la frecuencia del oscilador modulador. Lo tengo puesto acá. Fíjense que yo puedo reducir el desvío. Y ahí aumentarlo. Bien, vamos a ir a algunos presets que armé para ir viendo distintos sonidos que se fueron consiguiendo combinando dos cuestiones. Un poco los conceptos teóricos para llegar a donde más o menos uno espera llegar moviendo determinados parámetros. Y también otra regla de oro que tiene que ver con esto, que es lo que algunos llaman el tanteo. Es decir, que es sentarse y probar, mover perillas. A este preset yo le puse tipo Glocken, fíjense. Obviamente es totalmente discutible cuántos o no se parece al Glocken, pero sí nos estamos acercando a esa sonoridad un poco más metálica, más brillante, más relacionada a una porción aguda del espectro. A medida que yo bajo, ese sonido del Glocken ya se pierde. Empieza a ser otra cosa, pero sí en el registro agudo podemos decir que más o menos se acerca. Obviamente esto hay que seguir trabajando este sonido, está todavía muy crudo en términos de pensarlo en un espacio, agregarle una reverberancia, agregarle quizás cierta saturación, trabajar la relación del paneo,
o la relación estéreo, bueno, en fin, un montón de cosas que hacen que el sonido suene un poquito más lindo, por decirlo de alguna manera. Acá les preparé otro que es tipo vibráfono o marimba, que en el registro grave tiende a acercarse a ese registro, y en el registro medio grave empieza a aparecer un poco más una sonoridad más metálica, tirando a parecerse a lo que puede ser el vibráfono. Y ya fuera de registro también, acá tendría como quizás unos crótalos. Bien, seguimos acá, un sonido tipo tambor. Todo esto hecho con FM. Fíjense la economía de recursos, tengo 2 osciladores nada más. Incluso con la misma forma de onda ambos. Recursos muy simples, son 2 osciladores, nada más que eso, y llego a resultados más o menos decentes. Ya más sobre el agudo, esa idea de tambor se desaparece. Y acá una idea que me interesa bastante, de la cual no hemos hablado hasta ahora, que es la idea de espectros dinámicos. Porque nosotros lo que venimos hablando hasta ahora es que el espectro está fijo, es decir, recuerdan cuando veíamos en el Pure Data, iba pasando a través de los distintos presets y no movía ninguno de los controles, ni el de la frecuencia del oscilador modulador, ni el desvío, ni la frecuencia del oscilador portador. Es decir, los cambiaba para los distintos presets, pero no los modificaba en el tiempo para que eso cambie el espectro en el tiempo. Bueno, acá tenemos un ejemplo donde el espectro va a cambiar en el tiempo. Yo lo que hice es agarrar esta forma de la envolvente y la utilizo para modificar este control que antes veíamos que teníamos el índice de modulación acá. Fíjense cómo el espectro arranca más complejo y luego, ¿no? Yo lo podría esto exagerar mucho o invertir. Fíjense, ahí aparece algo también relacionado a instrumentos de percusión. Obviamente también acá estamos trabajando con bastante simpleza, estamos modulando solo uno de los parámetros posibles de la FM con cierto tipo de envolvente, podría ser otro, y ir consiguiendo distintos resultados. Vamos a ver qué pasa a lo largo. Vamos a poner el preset nuevamente, perdón, como estaba. Bien, y el último que les preparé acá es un sonido tipo campana. Fíjense, acá nuevamente hay una modulación del parámetro este que nosotros decimos que es el índice de modulación, que varía en relación a la misma envolvente dinámica que utilizamos para el volumen, la utilizamos para el índice de modulación. Lo que nos va a provocar es que los armónicos superiores vayan desapareciendo con esta envolvente. Fíjense que también se ve en el gráfico. Y es un sonido que se aproxima bastante a un sonido de campanas. Ya si me muevo a otros registros, empieza a pasar otra cosa con el sonido. Uno también podría
no sé, mandar esta envolvente aquí. Fíjense que estoy trabajando con lo que sería la frecuencia del oscilador modulador, es decir, mi frecuencia central se va a ir corriendo. O lo podría hacer directamente sobre este ajuste que es más grueso, digamos. Y ya el sonido se me disparó totalmente a otra cosa. Bien, como digo siempre, uno podría estar un rato largo experimentando acá y buscando distintas sonoridades. También podemos ver lo que ocurre. Vamos a poner nuevamente el preset de la campana. Y fíjense, yo voy a poner esto en bypass. No va a estar esta modulación. Fíjense que ese mínimo cambio me da un resultado bastante distinto, ¿no? Con esta modulación de este parámetro obtengo ese sonido un poco más metálico que es característico de las campanas, y al sacarlo, ponerlo en bypass, pierdo un poco eso, ya parece más un cuenco, quizás golpeado con algo de madera. Pero fíjense cómo esta mínima intervención de los parámetros hace mucha diferencia. Y algo que podemos hacer así, simplemente a ojo, es hacer algo de lo que hablábamos antes, esto de la FM en cascada. Lo que vamos a pedir es que a este oscilador 2 provenga una FM del oscilador 3. Y vamos a tocar y ver lo que pasa. Bien, vamos a bajar un poquito el volumen. Fíjense cómo empieza a aparecer esta idea un poco que hablábamos antes de las formantes, y eso que no he tocado mucho. Bien, nuevamente podríamos estar un rato. Vamos a utilizar este mismo envolvente para modular esto, quizás de manera inversa. Bien, uno. Bueno, hasta acá este tutorial en donde veíamos una introducción a la síntesis por FM en 3 software distintos: Pure Data, y el sintetizador Basil, y el sintetizador Vital, que es gratuito.